Vamos a iniciar con este webinar. Voy a presentar a Felipe Bolaños. Bueno, Felipe Bolaños es un joven que, bueno, ha estado diversificándose en emprender, es un emprendedor, realmente también en desarrollo de software, principalmente en data analytics. Bueno, durante 3 años se ha estado especializando, digamos, en la analítica de datos, en la industria inmobiliaria, en telecomunicaciones, y actualmente, pues, bueno, Felipe ha estado desarrollando, digamos, ciertos diplomados en ciencias de computación de Harvard y también está ya como candidato para el diplomado de Data Science del MIT para el 2025. Así que, bueno, Felipe tiene un par de emprendimientos que ha estado desarrollando y bueno, en Mindflow va a contar un poquito por qué es importante tomar decisiones a través de la data y hoy en día a través de datos en tiempo real, ¿no? Así que, Felipe, tú les vas contando un poquito también sobre tu experiencia, ¿verdad? Y también sobre tus actividades que tú tienes, digamos, y por qué es importante tomar las decisiones estratégicas con datos. Así que agradecemos a los que estamos acá ahorita y también los invitamos a estar pendientes de las redes sociales de FUSADES, de ProInnova y también de las diferentes actividades que estamos generando. Así que, bueno, Felipe, te dejo. Gracias, Edwin, por la introducción. Buenos días a todos, un gusto. Qué bueno que podamos compartir este momento. Voy a intentar que sea lo más práctico posible, lo más directo al grano. Si van teniendo preguntas, pueden levantar la mano, pueden ponerlas en el chat. Y si no, al final también va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Y si quieren, podemos empezar este webinar slash masterclass sobre cómo podemos tomar decisiones estratégicas basadas en datos en nuestras organizaciones. La idea es poder hacer un sondeo inicial. Quisiera conocerlos un poquito, qué tipo de empresas nos acompañan, qué tipo de organizaciones, darles una introducción a la inteligencia de negocios, que podamos discutir cuáles son las fuentes tradicionales de generación de datos, los tipos de analítica, herramientas que podemos empezar a usar en nuestras organizaciones, cómo fomentar una cultura data driven y les voy a comentar un poquito de cómo desde Mindflow estamos ayudando temas de transformación digital para impulsar la analítica en las empresas y finalmente vamos a cerrar con un espacio de preguntas y respuestas. Primero que nada, quisiera preguntarnos qué estamos haciendo actualmente en nuestras empresas en temas de tecnología y de transformación digital, partiendo de la premisa de que los datos son el recurso principal que nos permite tomar decisiones. Entonces, aquí para romper un poquito el hielo, voy a abrir el espacio si alguien quisiera compartir una experiencia, e igual yo voy preguntando cuántos acá ya cuentan con sistemas en sus organizaciones. Puede ser un sistema de ERP, un CRM. eh, no sé si pueden ir levantando la mano, yo creo, para que vayamos visualizando. ¿Cuántos de acá ya en sus organizaciones tienen algún sistema implementado O también, Felipe, o lo ya pueden tienen algún colocar software que usan en sus operaciones? en el chat, lo pueden colocar también. Sí, o también lo pueden colocar en el chat. Yo, pueden escribir yo. Y también preguntarles cuántos de acá usan Excel como base de datos. No necesariamente para cálculos, sino como bases de datos para su empresa. Y como tercer punto, dejo la apertura. Si alguien quiere abrir su micrófono y comentarnos un poquito de cómo en su organización están usando la tecnología para tomar decisiones. Juan Puede Manuel, ser que tengan algún sistema. no sé, Juan Manuel, que habías Sí, levantado la habían mano. levantado la mano, pero veo que la bajó. Yo para reportes sí. Ok. Sí, creo que Excel, digamos que es la herramienta que solemos empezar a usar para temas de reportería. No sé si alguien quisiera compartir alguna experiencia de cómo usan Excel o de cómo usan los sistemas en su empresa. Yo para inventario y reportería. Súper. Bueno, dejo el espacio si alguien quiere compartir alguna experiencia personal de cómo en su organización están usando los sistemas.
Excel más que nada solo para reportería en específica. Yo creo que podemos coincidir que Excel es como la herramienta más usada y la herramienta con la que empezamos a hacer reportería en las empresas. Si no hay nadie que se anime a contarnos su experiencia, Power BI, súper bien. Excel para inventario y reportes, súper, súper. Yo creo que partimos, digamos, de que todos usamos Excel, súper. Y un par de personas usan Power BI. Con los datos es que nos permiten como organización ser más ágiles y poder anticiparnos al mercado, porque nos dan una perspectiva de lo que hemos hecho históricamente, pero también nos da una predicción de lo que puede llegar a pasar en el mercado. Y en este sentido, los datos, más que un insumo operativo, que es como normalmente lo solemos ver, el medir el inventario, el estar haciendo los cierres contables, etcétera, etcétera, el valor, el verdadero valor que tienen los datos en las organizaciones es un valor estratégico de toma de decisiones. Pero ya ahondándonos como un poquito en el tema, ¿qué son los datos realmente? Yo les quiero introducir este concepto del continuo del entendimiento, que básicamente es el ciclo que nos va a permitir generar valor a partir de los datos. Los datos por sí solos no son nada, son un símbolo, son ceros y unos en una computadora que representan un texto, representan un número, representan un booleano, falso, verdadero, pero como tal no tienen ningún tipo de significado. Pero cuando hacemos una secuencia de todos estos datos, podemos interpretar como un mensaje. Pongamos un ejemplo. Digamos que hay un número que es 50,000. Sin contexto, ese número no nos sirve para nada, pero se convierte en información cuando nosotros decimos vendí 50,000 el mes pasado de X producto. Ok, ya es un pedazo de información que me puede servir. ¿Y cómo me sirve? Convirtiéndolo en conocimiento. Y aquí es donde se une la experiencia del conocimiento de la industria, que si yo estoy en retail, yo sé que a final de año hay un pico en las ventas por el tema de la estacionalidad. O sé que si estoy en la industria eléctrica, probablemente hay épocas en el año donde la matriz energética cambia, entonces los precios se mueven en el mercado y cambia como toda la coyuntura, entonces ya los cambios viendo la información me hacen mal de que yo siento, yo intuyo, que digamos era la forma tradicional de tomar decisiones y sobre todo en nuestros países. Y ya empieza a ser un complemento de esta experiencia con la información. Hay dos tipos de datos que podemos recopilar, ya sea internamente de nuestros sistemas o de Internet. Primero, los datos estructurados, que suele ser información que viene en tablas, información que está ordenada, información que tiene un formato de fácil análisis y normalmente las almacenamos en bases de datos relacionales. ¿Por qué? Porque una tabla se relaciona con otra y existe, no sé, existe una relación entre inventario y ventas, por ejemplo. Y luego los datos no estructurados, que estos pueden ser videos, contenido multimedia, contenido de redes sociales, y la mayoría de datos que hay en el Internet son datos no estructurados. Y por eso es que cuesta tanto poder hacer sentido de ellos y tomar decisiones, porque primero tienen que ser preprocesados y llevarlos a un formato más estructurado que permita tomar decisiones o tener otros tipos de métodos de análisis. Por ejemplo, quizás una cuestión un poquito más técnica, pero existen bases de datos SQL que pueden ser analizadas directamente, y luego bases de datos no SQL que necesitan otro tipo de transformaciones. ¿Por qué es importante que abordemos esto? Porque los datos nos permiten tomar decisiones informadas y basadas en hechos, ya no basadas en la intuición. Nos permiten, primero que nada, comprender mejor el mercado, no solo lo que yo pienso, opciones internas, puedo hacer una desagregación de dónde están mis costos y cuánto tiempo me estoy tomando en los procesos, etcétera. Y puedo personalizar la experiencia del cliente, que esto creo que todos lo estamos viviendo cuando usamos Spotify, cuando usamos Netflix, cuando usamos YouTube. Gracias a toda la recopilación de datos y los modelos estadísticos que tienen estas plataformas, nos permiten poder tener una experiencia personalizada y que cuando yo entre a mi Spotify, yo sé que lo que me va a salir en mi página de inicio
van a ser canciones que a mí me gustan, porque ya me conoce la plataforma en base a toda la data que tiene de mí. Y ya adentrándonos un poquito más, este tema de la data y de Big Data, y que digamos es algo que ha estado muy en auge, que realmente Big Data simplemente hace referencia a grandes cantidades de datos que están siendo generadas por toda la digitalización y a toda la variedad, volumen, velocidad con la que se generan esos datos, pero forman parte de un universo más grande que es la inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios son procesos de herramientas que nos permiten convertir estos datos que no tienen por sí solo ningún tipo de valor, ningún tipo de significado, en acciones de negocio rentables. Durante todo este proceso involucra acciones y conocimientos tecnológicos, pero también involucra el tener conocimientos del negocio y conocimientos de la industria. Y dentro de inteligencia de negocios hay tres conceptos fundamentales que nos van a permitir entender, digamos, la generación de valor de los datos. Primero que nada, el data warehouse, que este es un paso intermedio. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente podemos en nuestras organizaciones tener algo de acción. Probablemente tenemos un POS que está procesando todas las transacciones de las ventas que hacemos y luego esa información se va almacenando. O puede que usemos un ERP, puede que usemos un CRM. Todos estos sistemas tienen una tecnología transaccional que está diseñada para que procesemos esas grandes cantidades de información, pero no necesariamente para que las analicemos. Ahí es donde entra el ETL, que nos permite extraer información de todos estos sistemas transaccionales, transformarlas, porque normalmente, como están diseñadas para procesar gran cantidad de información, no están diseñadas para almacenarla en un formato que nos permita analizar esa información. Tenemos que transformarla, por ejemplo, ponerlos en el formato adecuado, limpiar fechas, limpiar espacios vacíos, etcétera, etcétera. Y luego de eso se cargan y se cargan a este almacén de datos, que básicamente es este lugar, conceptualmente hablando, ¿verdad? Es un repositorio que puede ser local, puede ser en la nube, puede ser híbrido, que nos permite almacenar toda la información que vamos a captar de nuestra empresa internamente con nuestros sistemas, incluso información externa. Lo clave acá es que el proceso de ETL no genera valor como tal. A nosotros no nos genera valor que se estén limpiando las fechas o que un analista que nosotros contratamos esté limpiando la información. Nos agrega valor el análisis final que hace y la estrategia que surge a partir de ello y las acciones de negocio que impactan en nuestro estado de resultados. Eso es lo que nos genera valor. Pero es necesario hacer el proceso de TL. Entonces, lo ideal es que sea sumamente eficiente y que sea automatizado, para que de esta forma no nos quite tiempo y no nos quite tantos recursos y podamos almacenar la información en un formato listo para ser analizado. Y normalmente cuando decimos análisis, el análisis es realmente lo que hace la persona entendiendo el negocio y entendiendo qué es lo que está sucediendo, pero la forma en la que se analiza la información suele ser mediante interfaces gráficas, dashboards o tableros de control, que básicamente son herramientas de visualización. Y aquí les pongo un ejemplo. Digamos que tenemos un Excel con todas nuestras ventas. Nosotros vamos analizando registro por registro hasta entender si hay algún tipo de patrón o hay algún tipo de dinámica en, digamos, en lo que nosotros estamos haciendo. No, va a ser muy difícil porque no podemos verlo. En cambio, si nosotros visualizamos esas mismas ventas agregadas a nivel de mes en una gráfica de líneas, podemos ver una tendencia y podemos identificar en qué momentos hay cambios de tendencia, a la alza, a la baja, y empezar a pensar qué hice esa semana o qué pasó ese día diferente que tuvo ese resultado diferente. Entonces, básicamente los dashboards son una herramienta visual que nos permiten agregar toda esa información y poder analizar vastas cantidades de datos en un par de segundos porque lo estamos viendo de forma visual. Ahora bien, ya entendiendo un poquito como esos conceptos fundamentales, ¿cuáles son las fuentes de datos que tenemos en nuestras organizaciones? Y aquí quiero introducir tres tipos de sistemas. Realmente hay varios, yo los he reducido por temas de pedagógicos realmente, y son los sistemas de venta y facturación, ¿verdad? Que directamente están conectados con nuestra facturación. Probablemente ya estamos involucrados en temas de facturación electrónica, que ha sido algo que ya está muy en auge y que a todos nos va a tocar implementar en nuestras empresas.
Y digamos que una de las ventajas de la facturación electrónica es que nos permite generar datos estandarizados, ¿verdad? O puede que tengamos un POS, puede que tengamos diferentes tipos de sistemas que nos permiten facturar y procesar ventas. Eso es un sistema que nos genera información. El otro tipo son los sistemas empresariales ERP, Enterprise Resource Planning, que suelen contar con diferentes módulos. Un módulo de finanzas, un módulo de producción, un módulo de inventario, etcétera, etcétera. Y básicamente no son un sistema analítico per se. Algunos tienen dashboards, pero es algo bastante básico. Son más bien un sistema que nos permite digitalizar nuestros procesos y ordenar nuestra empresa, estandarizar esos procesos para que a partir de esa estandarización y digitalización nosotros empecemos a generar datos y luego podamos conectar todas estas aplicaciones analíticas para tomar decisiones. Pero digamos que son como un primer paso. Bueno, de hecho, desde Mindflow nosotros partimos de que si una empresa no tiene un sistema, digamos, el primer paso que se tiene que hacer antes de querer entrar en inteligencia artificial, entrar en analítica, etcétera, etcétera. Y el tercer tipo de sistemas son los sistemas comerciales, que puede ser un CRM. En el caso de B2C, no es tan común que se cuenten con CRM, sino que son más plataformas como de medición de redes sociales, por eso lo he incluido acá. Por ejemplo, un Meta, que ahora Meta Ads ya cuenta con la opción de poder, ya la información te presenta tu alcance, cuánto es tu costo por clic, por conversión, etcétera, etcétera. Lo puedes conectar con tu Shopify. Hay muchas cosas que se pueden hacer en redes sociales actualmente y toda esa información se puede exportar. Entonces se vuelve en un sistema comercial hasta cierto punto que nos está permitiendo generar datos con los que vamos a tomar decisiones. Y luego están los CRM, que son más comunes en entorno B2B, donde nosotros hacemos un seguimiento de todos los contratos que estamos negociando o todos los clientes que estamos negociando en las diferentes etapas de su ciclo de vida. Que de igual forma, eh, aquí puede entrar un HubSpot, puede entrar un Zoho, diferentes CRMs, que esos que les menciono son gratuitos, de hecho no necesariamente tienen que ser de paga. Normalmente todos estos sistemas tienen algún tipo de sistema gratuito, normalmente los de ventas si tienen, no sé, una pasarela de pago que tenga su propio sistema de facturación y su propio panel, pues va a cobrar un porcentaje. Eh, pero, por ejemplo, en ERPs hay un Odoo que puede ser, llegar a ser open source, hay otro tipo de sistemas. En CRM es un HubSpot, un Zoho. Pero digamos que son como los tres tipos de sistemas que tenemos en las organizaciones. Bueno, hasta el momento creo que pusieron un comentario. Me gusta, se pueden englobar los otros dos en el mismo. Exacto, sí. Hay ERPs que son sumamente robustos, que tienen su propio módulo de ventas, tienen su propio módulo de marketing y tienen en las finanzas enlazado a la facturación. Digamos que sí, o sea, ERP es como el padre de todos los sistemas y puede llegar a tener los otros dos, pero los he separado como por fines pedagógicos porque digamos que tienen diferentes objetivos. Vea, pero sí, totalmente. Un Oracle, un SAP, que son sistemas sumamente robustos, pueden llegar a tener todo. Ahora bien, ¿cómo entra todo esto que hemos platicado en el ciclo de generación de valor a datos? Primero, esta información se genera internamente de todos estos sistemas o puede venir de afuera, puede venir del Internet, puede que tengamos un proceso de web scraping, donde, por ejemplo, por ejemplo, en retail, que esto es algo que hace, por ejemplo, un Super Selectos, que tiene un web scraping que va a buscar a todos los demás, va a buscar a Walmart, va a buscar a la Despensa San Juan, los precios en tiempo real de los productos, y ellos tienen sus precios internos que vienen de su inventario, de cómo gestionan su inventario, su cadena de suministro, y hacen la comparación. Entonces ya estás combinando datos internos y datos externos. Como platicamos, estos sistemas tienen una tecnología transaccional, o LTP, Online Transaction Processing, que no está enfocada en el análisis. Entonces se tiene que pasar por un proceso intermedio de ETL para poder limpiar estos datos. Y la idea es que este proceso sea lo más automático posible y que pueda llegar a una bodega de datos, a un data warehouse, donde la información se va a almacenar de forma segura y tiene una metadata. Esta metadata es la descripción de estos datos. Por ejemplo, si son ventas, puede que la descripción sea que tiene fecha, cliente, producto, costo unitario, cantidad, venta total. Esa es como la metadata, que básicamente es la descripción de los datos que están almacenados. Y una buena práctica es poder hacer mini almacenes de datos que se le conocen como data marts.
Y las aplicaciones de negocio, las aplicaciones analíticas, se vienen a conectar a estos data marts. Por ejemplo, podemos tener un data mart que es para marketing, otro que es para venta, otro que es para producción. Y de esta forma, uno, nos ordenamos más y categorizamos la información de nuestra empresa, pero dos, también tenemos mayor control sobre la gobernanza de estos datos y quiénes tienen acceso a ellos. Porque gran parte de la idea de implementar un proyecto de data es que nuestro equipo pueda tomar decisiones. Entonces necesita tener acceso a esos datos, pero, por ejemplo, un equipo de marketing no necesita tener acceso a los datos de los salarios. Entonces, ¿cómo vas a dividir esa información y cómo vas a garantizar que no esté accediendo a toda esa información? Normalmente se hacen estos extractos de datos. Y ya esto se vienen a conectar a las aplicaciones, a un Power BI, a un Tableau, que realmente es solo la punta del iceberg de lo que hay, porque hay muchas aplicaciones personalizadas que se pueden crear, que no dependen de pagar una licencia, pero creo que es algo que vamos a platicar más adelante. Y estas aplicaciones ya te permiten crear dashboards, y es donde tú vas a consumir la información. Y normalmente estas aplicaciones tienen una tecnología que se llama OLAP, Online Analytical Processing, que es totalmente lo opuesto a la tecnología transaccional de donde vienen los datos, porque están enfocadas en, más que procesar grandes cantidades de datos, en analizar grandes cantidades de datos y agregarlas. Por ejemplo, si tenemos ventas, no podemos ir de nuevo línea por línea, sino que hay que agregarlas de alguna forma. Tenemos que sacar el promedio de esas ventas o la suma de esas ventas o el conteo de la cantidad de clientes. Y digamos, esta tecnología nos permite hacer eso y ya nos permite poder ver esas métricas y esos indicadores en un dashboard. Ahora bien, eso en cuanto a la arquitectura tecnológica, pero la información que nosotros consumamos va a depender de su naturaleza. Por ejemplo, una información de operaciones puede ser información de la cadena de suministro, de nuestra producción, de nuestra materia prima, si estamos en logística de a dónde estamos entregando mayor cantidad de productos, probablemente podemos tener un mapa de calor, diga en qué departamentos estamos entregando, haciendo más envíos, o a qué hora del día hay más envíos, en qué tipo de rutas. Por ejemplo, podemos ver el ciclo de vida completo de un cliente, cuánto es el promedio que dura un cliente en la compañía, nuestras ventas, nuestra conversión en nuestro funnel de ventas, ya sea B2C o B2B, en finanzas, ¿verdad? Que normalmente es el primer paso por donde se suele empezar, porque es el core de la empresa. Poder visualizar nuestro flujo de caja, poder hacer un desagregado de costos para ver si se está filtrando algún costo en alguna parte, evaluar márgenes, márgenes por productos, márgenes por sucursales, etcétera. Y recursos humanos, que curiosamente desde Mindflow hemos estado atendiendo varios proyectos de recursos humanos últimamente. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que, digamos, no son tan comunes aquí en la región. Pero, por ejemplo, web scraping de perfiles para tener una base prefiltrada eh, de candidatos. Estadísticas. Puedo conocer mi funnel de ese reclutamiento. Puedo internamente hacer una medición del rendimiento de las personas, tener un NPS, pero interno de los colaboradores, cómo se sienten los colaboradores en la empresa, eh, si tienen algún tipo de programa de formación, poder gestionar quiénes ya se formaron, quiénes no, en qué etapa están de todo ese ciclo, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer con data ahí también y digamos que es algo que se ha estado implementando también en los últimos años. Ahora bien, en nuestros países donde muchas veces los conocimientos y la cultura no suele ser óptima, es bien complicado empezar a implementar proyectos de data. Por ejemplo, la calidad de los datos. Lo que suele pasar acá es que no hay datos, o los datos están mal digitados, o probablemente si nosotros queremos hacer un proyecto de data y tenemos que hablar con nuestros colaboradores que ahora eh, ay, se me desactivó la cámara, no había revisado. Bueno, eh, con el tema de los datos, ¿qué pasa si nosotros le comunicamos a un colaborador que ahora vamos a empezar a recopilar datos? Lo primero que va a pensar es, me van a despedir, o ahora me quieren controlar más, o van a empezar
hacerse un montón de ideas porque aquí no existe la cultura de poder capturar datos. Entonces es mucho tener este cambio cultural donde le vamos y le explicamos al colaborador por qué lo estamos haciendo y que va a ser una decisión que nos va a favorecer a todos porque la empresa va a crecer, todos vamos a crecer, etcétera, etcétera. El otro reto común es la gran cantidad de fuentes. ¿Por qué? Porque ya tenemos un ERP que tiene un módulo de finanzas, un módulo de marketing, de ventas, tenemos las redes sociales. Entonces, esta información no la podemos combinar directamente. Esa información tiene que pasar un proceso donde empecemos a crear relaciones entre la información de finanzas y la información de marketing, la información de ventas. Entonces requiere bastante esfuerzo tanto a nivel técnico como a nivel de negocios, donde se tengan que colaborar estas áreas para poder hacer sentido de esa información. Y la otra que yo les mencionaba es el tema del ETL, que no agrega valor como tal. Entonces, es complicado poder hacer una extracción óptima sin que se consuman muchos recursos. Y digamos algo que no está agregando valor al negocio, entonces se tiene que buscar la forma de poder automatizarlo digamos, de la forma más óptima posible. Ahora bien, ya platicamos sobre qué son los datos, sobre qué es la inteligencia de negocio, qué tipo de datos hay, eh, y digamos qué necesitamos para extraer valor de ellos. Pero ahora que ya lo tenemos, ¿qué podemos hacer con ellos? Hay básicamente tres tipos de analítica de datos. El primero, que es la analítica descriptiva, y es el primer paso que se suele tomar y creo yo que es donde estamos acá la mayoría y donde el país, digamos, está empezando a digitalizarse, que básicamente es una descripción histórica de lo que ha sucedido en la empresa y responde a la pregunta qué ha pasado. Por ejemplo, ¿cuánto vendí en los últimos meses? ¿O cuánto he vendido hasta la fecha? Es a partir del momento presente para atrás. Un ejemplo puede ser un dashboard de ventas, ¿verdad? Donde nosotros entendamos cuánto hemos vendido en cantidades, ventas totales, ganancias, ver la diferencia con el periodo pasado, ver, por ejemplo, una gráfica de líneas que nos dé una tendencia de que hemos tenido en los últimos meses, etcétera. Ver las diferentes rentabilidades por líneas de producto es algo eh, muy importante y de mucho valor y es el primer paso donde se tiene que partir porque nos da un panorama estático hasta cierto punto de qué está pasando en la empresa. Luego está la analítica predictiva, que nos responde a la pregunta qué podría pasar. Ya no es solo el histórico, sino que es en base al histórico y la tendencia que sigue mi negocio, que sigue el mercado, cuánto voy a vender el otro mes. Ah, ok, entonces cuánto inventario voy a necesitar, cuánta materia prima voy a necesitar y puedo empezar a planificar los recursos acorde a mejor posición antes de que suceda eso. Normalmente acá se usan modelos estadísticos, ya entran temas un poquito de machine learning para hacer predicciones más precisas, porque obviamente todo esto tiene cierto margen de error. Por ejemplo, este es un forecast, este es una predicción de ventas, donde tenemos un histórico de varios meses y luego hacemos una predicción de cuánto vamos a vender, en este caso por segmento, en los siguientes meses. Si se dan cuenta, hay una línea, pero también hay un intervalo de confianza, porque estas mediciones suelen hacerse con cierto margen de error, que puede ser el 1%, puede ser el 5% de margen de significancia, y nos van dando como una idea de cómo se puede comportar nuestras ventas y nos permite prepararnos mejor. Y esto puede ser con ventas, puede ser con inventario, producción, etcétera, etcétera. Y finalmente la analítica prescriptiva, que aquí ya entran en juego varias disciplinas, como por ejemplo la simulación, la ingeniería de procesos, el modelado de decisiones, porque ya involucra venir de hacer una analítica descriptiva, una analítica predictiva y luego con toda esa información empezar a modelar cuál es el escenario estratégico que tenemos, casi como que si fuera un tablero de ajedrez, por decir algo, y empezar a entender qué deberíamos de hacer, qué acciones deberíamos de tomar para cierto objetivo de negocio, para optimizar este proceso,
para maximizar las ganancias, para minimizar los costos, para minimizar los riesgos, etcétera, etcétera. Y quizás aquí no se ve mucho, pero el ejemplo es una analítica prescriptiva para una Copa Mundial, para la planeación de todos los recursos que se van a necesitar en el estadio y, bueno, en los estadios y en todas las avenues en las que se va a llevar a cabo el Mundial. Digamos que es algo más complejo, cuesta amplificar este tipo de analítica, por lo mismo de que depende de cada caso, pero básicamente es, y luego empezamos a modelar todo el escenario para empezar a plantearnos qué deberíamos de hacer y empezar a planear escenarios, ¿verdad? ¿Qué pasa si? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué pasa si esto pasa? ¿Cuál es el escenario? Etcétera. Ahora, ¿qué herramientas podemos empezar a usar de inteligencia de negocios? Yo creo que aquí ya, bueno, ya comentaron que usan Power BI o que quieren implementar un Power BI, Tableau, que son como las más comunes. Yo les presento este mini esquema con las más comunes que hay, desde las más simples y fáciles a la izquierda hasta las más complejas y así obviamente más caras, pero también más robustas a la derecha. Acá un pequeño disclaimer, Excel y Google Sheets no son herramientas de visualización, pero por fines prácticos de lo que se está usando en el país, creo yo que empresas que todavía no están haciendo reportería, es un buen primer paso hacerlo en Excel y Google Sheets que realmente tienen una curva de aprendizaje súper baja para empezar a hacer gráficos. Ahora, en temas de almacenamiento, por ejemplo, hay bases MariaDB, PostgreSQL, que son open source. MariaDB viene de un fork de una copia de MySQL, que es digamos, la base que adquirió Oracle, y luego crearon MariaDB para que la misma comunidad pudiera sostenerlo y sea gratuito. Y están estas bases de datos, pero está HeyDSQL, que es más, aprovechando la bondad de que estamos en línea, les puedo enseñar un poquito cómo se ve un gestor de base de datos. HeyDSQL es un gestor de base de datos. O sea, es decir, MariaDB y un PostgreSQL son bases de datos, tipos de bases de datos donde podemos tener almacenada la información, pero para poder consultarla necesitamos un gestor de bases de datos que nos permita tramitar las queries. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos nuestras credenciales y nos podemos empezar a conectar. Yo aquí tengo un base de datos realmente de muestra, no tienen como ninguna información delicada. Eh, y, por ejemplo, tengo diferentes tablas y puedo empezar a visualizar estas tablas, la información que contienen, eh, etcétera, etcétera. Y aquí abajo se están procesando las consultas con un lenguaje que se llama SQL. Digamos que es como es un software bastante bueno, open source, gratuito, que si estamos haciendo los primeros pasos en transformación digital y en analítica es algo que podemos empezar a usar directamente. Y luego ya hay soluciones más robustas como un SQL Server, soluciones de Oracle, etcétera. O podemos empezar a usar muchos servicios que tiene, aquí digamos no le he puesto, pero Google Cloud, AWS, Azure, etcétera, ¿verdad? Pero digamos que es como la evolución natural de que deberíamos de empezar a usar primero estas herramientas y cuando nos sintamos cómodos, cuando nos esté dando valor en nuestras organizaciones, podemos saltar a otro tipo de herramientas más robustas. Google es bastante bueno, igual es gratuito, está en la nube, puedes colaborar, hacer reportes. Y la bondad que tiene Looker es que lo podemos conectar directamente con una Google Sheet. Y la bondad que tiene la Google Sheet es que podemos colaborar con otras personas y lo tenemos en la nube. Entonces, una alternativa de estar usando Excel local y que tenemos que estarnos en reporte, una buena alternativa es empezar a usar Google Sheets para hacer estos reportes conectados con un Looker, ¿verdad? Y Google Sheets realmente es prácticamente lo mismo que Excel. Quizás hay cierta curva de aprendizaje no mayor a una semana que nos puede tomar empezar a aprender ciertas funciones que solo están en Google Sheets, etcétera, etcétera. Pero es algo que fácilmente se puede aprender y que es una herramienta gratuita. Y luego ya entran las más comunes, las más populares, que son Power BI y Tableau. Power BI suele ser como la go-to en temas de analítica porque viene en el Office.
¿verdad? Y viene en todo el entorno de Microsoft. Power BI no es la herramienta más eficiente, pero tampoco es la menos eficiente, no es la herramienta con visualizaciones más bonitas, pero tampoco es la más fea. Entonces Power BI, digamos que cumple y que si nosotros tenemos una a usar. Se puede descargar gratuitamente, pero la información va a ser pública. Entonces, si nosotros queremos tener nuestro governance de la información y queremos tener diferentes usuarios, el pricing, si no me equivoco, es de $15 por usuario. Eh, digamos que tampoco es tan caro, pero creo yo que no. En un inicio, si todavía no estamos haciendo reportes, no es necesario empezar a usar Power BI, ¿verdad? Por tanto que obviamente hay mucho marketing ahí afuera, hay muchos cursos de Power BI, etcétera, etcétera. Digamos que suele ser una herramienta útil, pero tenemos que estar conscientes de que estamos en el momento adecuado para empezar a usarla. Y luego Tableau, visualizaciones, y tiene recomendaciones de qué visualizaciones podemos usar y es relativamente más fácil que usar de Power BI, pero digamos que la desventaja que yo le vería es que uno es un poquito más cara y dos, el motor de limpieza de datos y de preparación de datos es bastante malo, no, el data prep que tiene Tableau. Entonces ya la información, lo mejor es que usemos otra herramienta y que esté completamente limpia y luego la llevemos a Tableau. En el caso de Power BI y de Excel también tiene un motor que se llama Power Query, que Power Query nos permite cargar información y luego nos permite, eh, pero Power BI siempre alimenta de Excel, es trabajar doble. Mira, en el flujo ideal de las cosas y volviendo, digamos, a este esquema que vimos aquí atrás, Power BI está acá. Y esta bodega de datos debería estar con un MariaSQL, con un Postgre, o si ya somos más robustos, debería estar en Azure. Y de Azure nos conectamos a Power BI, no Excel. El problema es que muchas empresas acá usan Excel como base de datos. Y Excel es muy bueno para hacer pequeños cálculos, extractos de información, una tabla pivote y empezar a hacer ahí ciertos análisis, pero a pequeña escala. Pero a escala masiva para almacenar información no es. Y por eso es que después terminamos con Excel dinosaurios que casi que nos queman la computadora cuando los queremos abrir. Entonces, digamos que en el flujo ideal, Excel no sería para almacenar la información, sino que deberíamos de usar algún servicio en la nube y luego conectarnos a Power BI. Ese sería como el escenario ideal. Está bien, nosotros, por ejemplo, en Mindflow, lo que hacemos, nosotros nos hemos casado realmente con una librería que nos permite tener, y se la voy a mostrar, se llama Apache eCharts. Esta librería nos permite hacer diferentes visualizaciones. Veamos en ejemplos. Tiene, digamos, un catálogo de visualizaciones mucho más amplio y la ventaja es que nosotros, cuando creamos proyectos personalizados, por ejemplo, los clientes quieren cuestiones bien personalizadas, cuestiones bien automáticas y que sean escalables. O sea, aquí hay gráficos hasta para trading. Y la ventaja es que nosotros podemos venir, voy a tomar, por ejemplo, un gráfico de barras. Podemos venir y podemos modificar el código de ese gráfico y todo el input de información, de cómo viene, de cómo vamos a hacer la integración junto con el Data Warehouse. Digamos que es como la bondad que tiene. Nosotros podemos personalizar todo esto y es una librería que es bastante buena, es de toda la suite de Apache, ¿verdad? Y es open source. Que de hecho, Power BI, por ejemplo, todas las visualizaciones que están en Power BI, eh, por detrás son gráficas que están creadas con JavaScript. Lo que ha hecho Microsoft es crear ese software de una forma fácil de usar, de una forma con ciertos casos de uso, ha agrupado esas tecnologías y nos lo vende. Eso realmente es lo que ha hecho Microsoft y nosotros pagamos una suscripción. Nosotros la alternativa que le damos a los clientes es ejecutar un proyecto personalizado donde ellos sean dueños de su software, prácticamente, ¿verdad? Pero creo que es más cuestión de preferencias. ¿Cuál es tu opinión sobre los notebooks como los que presenta Anaconda o Google Colab? Bueno, por ejemplo, voy a ver si me da tiempo de abrir un notebook en lo que te doy la explicación, pero sí, esos, normalmente estos notebooks son
son muy buenos para el tema de nosotros estamos creando directamente con Python, por ejemplo. Les voy a enseñar un ejemplo de notebook porque quizás no todos están como enterados. Eh, por ejemplo, les puedo enseñar un análisis. Eh, Esto es normalmente lo que se suele hacer en un notebook. Por ejemplo, Google Colab es bastante bueno, ya tiene su propio entorno de ejecución, está linkeado con todos los productos de Google, se puede colaborar, es bastante bueno, pero hay muchas librerías de visualización que nosotros podemos crear con código, ¿verdad? Obviamente no todos queremos pasar por este proceso y lo más común que se suele hacer es directamente usar una de estas herramientas. Pero creo que vale la pena mencionar que están esas alternativas y que si nosotros tenemos el recurso humano que lo pueda ejecutar, es súper bueno. Es súper, súper bueno, pero creo que tampoco deberíamos de perdernos mucho en usar la herramienta perfecta, sino más bien lo que nos funciona a nosotros y lo que nos funciona a nuestra data driven, porque el propósito de empezar a implementar todos estos proyectos de datos es que nosotros podamos potenciar nuestra cultura. ¿Por qué? Porque eso nos permite democratizar los datos, nos permite darle acceso a la información que cada uno de nuestros gerentes, líderes, equipo de trabajo necesita para tomar las decisiones correctas. Y eso nos va a permitir, uno, mejorar nuestra eficiencia operativa directamente porque ellos están identificando sus propios problemas, pueden entender qué es lo que está pasando de mejor forma. Dos, nos da un aumento en la transparencia. Ya existe una cultura donde la gente se comunica, donde se pueden empezar a prever incendios y que no tiene que escalar hasta un líder o hasta el dueño para que se empiece a tomar acción. Y además genera mayor confianza porque es súper feo estar en una empresa donde como colaborador no sabes qué está pasando. Solo sabes lo de tu área, pero no tienes un contexto. Entonces, es súper bueno poder aumentar la transparencia y obviamente con todos los controles, permisos y gobernanza de datos necesaria para que funcione adecuadamente la organización. Y finalmente, que este es como el objetivo, es tomar decisiones de forma más rápida y de forma más precisa, a nivel de empresa, no solo que una persona lo pueda hacer, que no solo que IT lo pueda hacer. ¿Y cómo podemos fomentar esta cultura en nuestras organizaciones? Primero que nada, educar y empoderar a los equipos. Y aquí un mentor me daba, por ejemplo, un consejo bastante bueno, que era empezar a crear comunidades dentro de la empresa, donde haya un líder y que no necesariamente este líder tiene que ser un gerente, puede ser un colaborador más, digamos, de primera línea, y que este colaborador tenga este conocimiento especializado y que empiece a hacer un caso de uso, que empiece a hacer un piloto que pueda empoderar a los equipos a su alrededor, porque ya todos van a querer aprender de él o él va a tomar la iniciativa y liderar ciertos proyectos de data dentro de los equipos de trabajo. Entonces es como algo súper, súper bueno, pero es la base, ¿verdad? De educar y que podamos empoderar a las personas a que tengan la libertad de probar cosas. Dos, adoptar la tecnología adecuada, era lo que platicamos hace un rato. Hay muchas, 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 muchas tecnologías y la idea es no perderse en ese bosque, ¿verdad? Sino elegir lo que funciona para nosotros, no necesariamente lo que está de moda, no necesariamente lo que vemos en los cursos, lo que vemos en YouTube, lo que vemos en redes sociales, sino que hacer nuestra investigación y entender cuáles son las bondades de esa tecnología. Y más allá de querer llevar nuestra empresa a usar cierta tecnología, que nuestra tecnología que elijamos se acople a la cultura que hay en nuestra empresa. Y finalmente, fomentar el uso de datos en las reuniones y decisiones. Y aquí ya es pasar de llegar a una reunión y decir, yo pienso que deberíamos de hacer esto, eh, yo creo que va a pasar tal cosa, a decir, mira, la data nos dice X cosa, ya es contundente. Y ya se pierde esta jerarquía muchas veces tonta, donde las personas se sesgan a que la persona que lleva más años en la empresa es la que más sabe. Muchas veces puede que sí, muchas veces puede que no, pero ahora es la data es la que sabe.
Y si llega alguien junior que acaba de entrar a la empresa, pero tiene los datos que respaldan su argumento, pues entonces hay que seguir esa decisión. Entonces ya cambia totalmente la cultura en la que nosotros podemos tomar decisiones dentro de la organización. ¿Qué impacto tiene esto? Básicamente, toda la información se vuelve más accesible para todos, nos volvemos una organización más ágil, más eficiente, eh, cambia el nivel de las discusiones. Por ejemplo, call centers es una de las industrias que más datos tiene, por ejemplo, de su rotación, del tiempo en llamada, de la efectividad, de las tasas de conversión, del back office que tienen, es increíble. Y el nivel de conversaciones que se manejan entre líderes de call centers es otro nivel, porque es, bueno, en cuánto está tu métrica. Mira, y el periodo pasado, ¿qué conversión tuviste? Ya es otro tipo de conversaciones de más alto nivel que nos ponen en otro peldaño de facturación, si lo quieren ver así. Y ahora les quiero contar un poquito de cómo nosotros desde Mindflow hemos abordado todos estos retos, hemos abordado todas estas implementaciones de data y cómo estamos potenciando la rentabilidad de las empresas, tomando en cuenta todas estas grandes oportunidades que hay en temas de data y en temas de herramientas. Muchas veces las agencias tradicionales de software, que hay muchas, son muy rígidas. Estas agencias te dicen, vaya, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es el requerimiento? Chivo, te va a costar tanto y nos vamos a tardar tanto. Y cualquier cambio adicional es dinero extra. ¿Cuál es el problema de eso? Que cuando tú estás lanzando un proyecto piloto, no sabes todavía si el modelo va a funcionar en tu organización o en el mercado. Tenés que iterar mucho. Por eso es que nosotros proponemos ser socios estratégicos en transformación digital, ¿no? Para que podamos coacompañar a las empresas, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel cultural, dentro de toda su transformación. Y para esto nosotros tenemos tres pilares de trabajo distintos que se complementan entre sí: desarrollo de software, analítica de datos e ingeniería de procesos. Y partimos de la ingeniería de procesos. ¿Por qué? Muchas veces como empresa queremos digitalizarnos y no sabemos por qué. Es lo que está de moda, es Big Data, transformación digital, pero realmente tenemos que tomar un paso atrás y empezar a pensar qué proceso es el que queremos digitalizar. Porque si se ponen a pensar, todo lo que es una empresa es una serie de procesos que son ejecutados por personas y estas personas usan recursos. Entonces, en la medida en la que estos procesos sean bien diseñados y estén orientados a darle valor a nuestros clientes, la empresa va a tener más éxito. Y para esto, lo que nosotros hacemos es transformar totalmente la manera en la que empresa opera, mapeando los procesos actuales, haciendo entrevistas, identificando qué es lo que se hace actualmente en un proceso de ventas, en un proceso de marketing, en un proceso de producción. Luego, mapeamos el caso ideal, optimizamos los procesos, eliminamos los pasos que no sean necesarios y empezamos a implementarlo dentro de la empresa bajo un ciclo de mejora continua que nos permita medir ese proceso continuamente para saber en qué se puede mejorar y tener como una tolerancia dentro del proceso. Hay una alerta. Y digamos que este es como el primer paso y nosotros nos enfocamos en reducir costos y aumentar la eficiencia de las empresas, mejorar la ventaja competitiva en el mercado y mitigar riesgos para que puedan garantizar un buen compliance, sobre todo si es una industria regulada como seguros o banca. Y el otro pilar que viene después de nosotros entender cuál es el contexto de negocios, cuál es el alcance, cuál es el objetivo de ese proceso, empezar a construir software que ciencia, tanto creando como implementando sistemas empresariales, aplicaciones móviles, hemos creado landing pages, páginas web, pero también ya temas más robustos de plataformas e-commerce, incluso plataformas omnicanal, donde tenemos una plataforma que nos gestiona un inventario en físico y otra un inventario en los canales digitales y ambas están sincronizadas, etcétera, etcétera. Y nos centramos en que sean soluciones únicas y adaptadas a cada empresa, que sean flexibles, un proyecto piloto pequeño y que a medida vaya creciendo, nosotros tenemos la capacidad de responder y poder
escalar ese negocio hacia el cliente, que va a ser una aplicación directamente que va a consumir el cliente, o un cliente interno, un colaborador, un líder, etcétera, etcétera. Y finalmente, luego de tener un buen proceso optimizado, luego de tener un desarrollo de software, transformar los datos en decisiones estratégicas que nos permitan hacer a las organizaciones crecer, ¿verdad? Y acá manejamos realmente todo lo que hemos platicado, desde el tema de la extracción y preparación de los datos, de esos procesos ETL, la creación de los dashboards, y también un poquito acompañarlos a generar estrategias y generar insights a partir de esos datos. Y nos centramos en poder proveerles una alta integridad, calidad de información y crear una cultura data driven en su equipo y aumentar la eficiencia operativa y reducir cualquier tipo de error que pueda existir en esos procesos de generación de datos. Todos estos tres pilares de trabajo forman parte de una solución integral y modular, es decir, que es una experiencia holística. Nosotros recomendamos, y normalmente si no está la capacidad instalada, es decir, si una empresa no tiene ingenieros de procesos, no tiene analistas de datos y no tiene desarrolladores de software, lo ideal es que pueda contar con los tres módulos, pero nosotros nos adaptamos, porque ¿qué pasa si tú como empresa ya tenés analistas y ya tenés esa capacidad instalada? No hay problema, nosotros podemos ofrecerte desarrollo de software e ingeniería de procesos, ¿verdad? O si ya tenés desarrolladores, pero no tenés analítica de datos, nos podemos conectar plug and play con tu equipo de trabajo y empezar a crear esta solución modular y holística. Entonces, o igual puede que solo una empresa solo necesite desarrollo de software o solo necesite ingeniería de procesos. Funciona, cada empresa necesita. Y les quiero contar rapidito, porque ya se nos está yendo el tiempo, eh, dos casos de estudio bien puntuales que nosotros implementamos. Uno fue una plataforma de gestión integral de crédito para microfinancieras, donde básicamente pasamos de un proceso donde se tenían que enviar correos, llenar formularios para pedir un crédito, a una plataforma que pueda administrar todo el ciclo de vida de ese crédito, haciendo un prefiltrado de los requisitos, evaluando el historial crediticio de los clientes, y de esa forma redujimos en un 50% el tiempo de aprobación. Esto es fantástico tanto para el cliente, porque directamente conoce si sí o no se le va a aprobar el crédito, y por otra parte para el negocio, porque le permite empezar a colocar créditos de una forma más rápida y a disminuir su tasa de morosidad, porque son créditos sanos, son créditos que hay un análisis basado en data sobre si ese cliente va a pagar o no. Entonces, hay mejores evaluaciones de riesgo y digamos que pues, mide todo este ciclo de vida de la adquisición del crédito hasta que la devolución del crédito. Y el otro fue un sistema de personalización de ofertas para una tienda de wellness, donde muy similar a Netflix, muy similar a Spotify, en base a las compras que hacen las personas dentro del e-commerce, nosotros hicimos un motor que le podía hacer recomendaciones. Entonces, si tú entrabas como cliente y estás acostumbrado a comprar X cosas, nosotros ya sabemos que te puede gustar esta otra, un poco como Amazon, ¿verdad? Entonces, eso nos permitió subirle el ticket promedio al comercio, porque ahora los clientes pueden comprar más cosas, porque ya sabemos lo que es más probable que compren. Y dos, la experiencia del cliente es mucho mejor, porque ahora la página ya no es una página genérica, sino que es una página que está personalizada específicamente para él. Actualmente hemos trabajado con varias empresas aquí en El Salvador y estamos empezando a trabajar con nuestras primeras empresas en Estados Unidos. Hemos ganado también diferentes premios, digamos, en el último año, premios emprendedores. Estamos terminando un programa de aceleración. Y yo les quiero dejar este regalo, que es un framework para que ustedes puedan implementar su propio proyecto de data, donde básicamente tienen que primero definir dónde van a adquirir esa data, cómo la van a preparar, qué gráficas, qué métricas, qué KPIs quieren, digamos, plantear para visualizarla. Luego empezar a explorar, esto se le conoce como un análisis exploratorio para saber qué tienen, en qué posición están en el negocio y luego empezar a colaborar con su equipo. Gracias por su atención.